Bienvenidos al canal Certificados de Eficiencia Energética Oficial. Hoy vamos a ver en este vídeo el sistema SATE, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. Vamos a ver si realmente este sistema de aislamiento es efectivo en edificios de viviendas, si realmente se amortiza y tenemos un ahorro en el recibo de energía y otras muchas cosas. Comenzamos. Comenzamos describiendo nuestro edificio. En este caso va a ser un edificio de viviendas, 16 viviendas. La ubicación de este edificio está en Madrid. La superficie construida son de 1.300 metros cuadrados. La altura del edificio pues, es bajo más 3 plantas. Y el año de construcción es de 1965, con lo cual es anterior a la primera norma de aislamiento, la NBE CT79, con lo cual este edificio no tenía, era de doble hoja y no tenía ningún tipo de aislamiento en la cámara. Tenía una cámara de aire, pero no tenía aislamiento. Entonces lo que vamos a hacer, lo que se hizo fue rehabilitar el exterior, es decir, poner un aislamiento por el exterior, el SATE, ¿vale? Cubriendo todas las fachadas, ¿vale? Con este sistema. Comenzamos pues definiendo un poco la envolvente, lo que teníamos cuando empezamos, y fue pues eso, un edificio que tenía pues eso, doble hoja, tenía medio pie de ladrillo, tenía una cámara de aire, un ladrillo hueco sencillo y un enlucido de yeso. Total, un espesor más o menos aproximadamente 25 centímetros y la transmitancia térmica pues 1,59, es decir, para los estándares actuales que tenemos hoy, que nos recomienda más o menos el código técnico, aunque luego se bajan, es de 0,27, pues evidentemente 1,6 prácticamente pues es elevado, ¿no? Con los estándares actuales de ahorro de energía. El siguiente elemento, que era la cubierta, que es como podéis apreciar aquí, era en la última vivienda, tenía un forjado y luego tenía pues los faldones con tabiques palomeros, es decir, un bajo cubierta. Pues en este caso, pues eso está formado por una teja cerámica, un mortero, el tabique, el rasillón, digamos, el tablero cerámico donde va soportado, los tabiques palomeros, y luego cámara pues más o menos unos 30 centímetros, puede tener más, pero bueno, se puso unos 30 centímetros, el forjado y el yeso ya de la última vivienda, del techo. Y esto nos da un coeficiente térmico de 1,27, ¿vale? Se estimó en 1,27 las pérdidas, pues igual, es decir, para el código técnico actual, los valores recomendados, que insisto, luego se bajan en la práctica, es 0,22, pues 1,27, pues mucha energía se nos escapa. Vale, vamos a ver los puentes térmicos. En este caso, pues no eran muros de carga, es decir, con lo cual tenía una estructura de hormigón, pues tenía un pilar integrado, ¿vale? Con 1,07 vatios metro Kelvin, la cubierta de 0,84, ¿vale? Continuamos con frente forjado con 1,17, es decir, todos estos valores son altos, es decir, nos dice la guía de aplicación del HE que para cumplir, es decir, para tener un buen, digamos, puente térmico aislado, tiene que estar en torno inferior a 0,2. Pues fijaros, están todos en 1 o casi 1 o superando el 1. Entonces, pues evidentemente se pierde mucha energía por estos puentes térmicos. Luego ya la solera, que está en este caso no está en contacto con el terreno, es decir, porque se puede ver aquí la ventilación de la cámara sanitaria. Era una cámara sanitaria, realmente no era una solera. Continuamos con el dintel, 0,39. No tenían persianas, es decir, todos estos huecos no tenían ninguna persiana. Es decir, era lo que es el dintel, este de aquí, que es lo que corta la ventana, digamos, con un aislamiento, ¿no? Que puedes saber. La jamba, pues la vuelta que da el ladrillo cara a vista, que se ve en la imagen, que forma la jamba, y esta es de 0,94 y el alféizar de 0,1. Bien, antes de seguir con esto, pues la carpintería era de madera,
era con vidrio sencillo, ¿vale? Es decir, pues la carpintería estaba ya muy deteriorada, muy mal, con muchas infiltraciones. Y también se sustituyeron las carpinterías, ¿vale? Porque, bueno, pues si haces el SATE, pero dejas unas ventanas o puertas balconeras que son, pues eso, ya pues muy antiguas, con muchas infiltraciones, y que ya muchas no cierran bien, pues eso, ¿no? Es decir, pues haces un trabajo a medias, ¿no? Muchas veces nosotros lo vemos, ¿no? Los edificios que los rehabilitan y no cambian los huecos, las ventanas, y dejan las anteriores, que algunas, pues bueno, pues como los van sustituyendo las viviendas, pues hay algunas que, bueno, que pueden ser interesantes, bueno, pues mantener, pero otras que no. Pero al final, realmente el SATE, como es un conjunto del edificio, realmente también interesa a nivel de conjunto sustituir todas las ventanas. Esto es fundamental si queremos tener un ahorro importante. Si realmente nos metemos una intervención donde hay que poner andamios que nos va a costar un dinero, pues aprovechar a cambiar las ventanas, que pues también es muy interesante en este caso. Vale, pues las demandas de calefacción eran las siguientes, es decir, por los cerramientos opacos, es decir, por fachadas, por el forjado sanitario y por el bajo cubierta, pues teníamos unas pérdidas del un 42,7% del total de las pérdidas. Por los puentes térmicos, fijaos, o sea, un 27,3%, elevadísimo, elevadísimo. Y luego las ventanas, un 8,7%. ¿De acuerdo? La ventilación se quedaba en 21,3%. En este caso nosotros intervenimos al 100%. ¿Por qué? Porque hicimos el SATE, hicimos luego también la cubierta, con lo cual ya al SATE, en teoría, actuamos sobre este quesito y sobre los puentes térmicos, porque el SATE quita bastante los puentes térmicos. Como sustituimos también las ventanas, este quesito se redujo y la ventilación también se redujo al intervenir en las ventanas. Es decir, al haber menos filtraciones por las ventanas, se hace más estanca nuestra envolvente, entonces este quesito también se redujo. Con respecto a los cerramientos opacos, ¿vale? Es decir, de este quesito, ahora lo vamos a desgranar aquí, tenemos que un 70% representa las pérdidas por muros exteriores, ¿vale? Es decir, por las fachadas. Luego tendríamos en el forjado sanitario un 9,4, realmente era la transmitancia más baja, porque al estar la cámara sanitaria es efectiva, y lo que se hizo luego, ¿vale? Se redujo estas aberturas que tenía el edificio, ¿vale? Porque eran muy grandes. Esto se calcula normalmente, si está bien. El problema es que cuando tenemos grandes huecos para ventilar la cámara sanitaria, es que el problema es que, claro, tenemos una muy buena ventilación, pero también tenemos una temperatura muy parecida a la del exterior. Si tenemos en el exterior 0 grados, ahí, si tiene mucha ventilación, también vamos a tener muy próxima a 0 grados. Lo que interesa es tener una ventilación mínima, pero que la cámara sanitaria pueda guardar el calor que va perdiendo por abajo, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea efectiva. Entonces, por eso estas aberturas se calcularon y se hicieron mucho más pequeñas de lo que están aquí, ¿de acuerdo? Más cosas. El consumo de energía final, ¿vale? Las calderas pues eran de gas natural, calderas estancas en su gran mayoría. No eran ni de condensación, había alguna que era condensación, pero la mayoría eran estancas, ¿vale? Pues las pérdidas, es decir, el consumo de energía, pues mayoritariamente era para la calefacción. Segundo, el agua caliente sanitaria y ya por último, la refrigeración. Y aquí pues, podemos ver los kilovatios por metro cuadrado de energía pues, que consumía el edificio, ¿vale? En este caso es el edificio, no una vivienda. Pues tenemos que, por ejemplo, en enero pues se consume 40 kilovatios. En este caso, como es de calefacción, ¿vale? Consumo de calefacción, pues de gas natural. Y pues así, ¿no? Es decir, la verde sería el consumo de ACS, ¿de acuerdo? Y luego ya pues el gris que está por aquí, que es la refrigeración en verano. Pues esto sería la distribución mensual de este consumo de energía final, es decir, el consumo que nosotros pagamos en la factura. Continuamos con la calificación energética, ¿vale? La calificación energética pues salió una E, algo normal, una demanda de calefacción de 109,8, que para ser anterior, ¿vale? No tener nada de aislamiento está muy bien, es decir, 109,8.
y la refrigeración 18,6. Bueno, pues evidentemente con los estándares actuales, pues estamos hablando de que a lo mejor aquí pues nos pueden salir 30 o inferior a 30, ¿no? Entonces, bueno, 110 es muy elevado. Pero dentro de del año de construcción y del aislamiento pues que tenía el edificio, que era nulo, bueno, pues no estaba mal, ¿vale? La refrigeración tiene que estar por debajo de 15, pues está superior, pero bueno, dentro de lo que, bueno, pues del año de construcción y de cómo se había construido bueno, las ventanas que tenía, pues no estaba mal, ¿no? Dentro de que evidentemente vamos a ir viendo cómo mejora este edificio. Bien, ¿qué mejoras realizamos en el edificio? Bien, pues la primera que hicimos fue el SATE, ¿vale? Es decir, lo que se hizo fue aplicar unas planchas, se colocan mecánicamente, se fijan mecánicamente unas planchas, en este caso eran de poliestireno expandido, y se pusieron 10 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces se reviste todo nuestro edificio con este aislamiento por el exterior y luego ya se le da un acabado. En este caso, el acabado que se le dio fue un chapado, en vez de un, digamos, revestimiento tipo monocapa o acrílico, pues también se pueden hacer chapados, es decir, la superficie ya queda preparada para tú poner un poco, pues eso, hay muchísimos, hay infinitos acabados, y en este caso pues se hizo algo similar a lo que había, ¿vale? Para no, digamos, eh, permitir, ¿no? Pues que quedase estéticamente lo más parecido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues quedó una cosa así parecida. Estos huecos luego se hicieron más pequeños, ¿vale? Lo que os hablaba de las cámaras sanitarias, luego se hicieron más pequeños porque evidentemente, pues bueno, pues no funcionaba la cámara sanitaria, había más pérdidas de las que se esperaban. Continuamos con las fachadas, ¿vale? Este era lo que nos encontramos allí cuando hicimos una cata, pues bueno, doble hoja, pues bueno, pues normal, pues en la época, sin aislamiento, pues su camarita de aire y no había más. ¿Qué se hizo? Pues se colocó el aislamiento, lo que os digo, estas placas de poliestireno expandido que se fijan mecánicamente, ¿vale? A la fachada, pues se pusieron en este caso lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, 10 centímetros. Y luego ya se puso este chapado que imita el ladrillo. Es un chapado que imita, no es ladrillo, es una imitación, pero que queda muy bien. Y la transmitancia, pues fijaros, de 1,6 pues se pasó a 0,3. Es decir, que está muy bien. Es decir, la transmitancia para el código técnico en vivienda nueva es de 0,27, la recomendada. Y en este caso, bueno, pues estamos ahí muy cerca, 0,3, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente mejora muchísimo. Es decir, con este sistema de aislamiento mejora muchísimo. Continuamos la cubierta. También se hizo, fue otra de las intervenciones, es decir, ya no solo el SAT, en este edificio se hizo muy integral. Como vamos a ver, muy integral y los resultados son muy buenos, como también vamos a ver. En este caso, bueno, pues hemos definido antes la cubierta, que teníamos una transmitancia 1,27. Y en este caso, lo que se hizo fue levantar, porque había humedades en las viviendas superiores y no tenía una impermeabilización buena, la teja estaba muy mal, ya pues bueno, no se había mantenido, bueno, muy mal, muy mal. Entonces lo que se hizo fue quitar la cobertura, es decir, la teja, se le puso mecánicamente a estos faldones el aislamiento también, en este caso en un XPS de 10 centímetros, igual que en la fachada, y luego ya pues nada, se pone el mortero y se vuelve a colocar una teja, se coloca una teja nueva. Aquí no aparece, pero hay una barrera de vapor también y una impermeabilización, ¿vale? Entonces ya se quedó la cubierta pues perfecta, es decir, ya para un montón de años. La transmitancia, pues fijaros, la transmitancia 1,27 a 0,29, o sea, pues fantástico. El código técnico dice 0,22, recomendada, pues 0,29. Daos cuenta que 0,22, 0,27 siempre es palabra nueva. Esto es rehabilitación, es decir, que estamos muy cerca de una vivienda nueva. Es decir, no tenemos que llegar ahí, pero estamos ahí. Continuamos con los puentes térmicos, cómo se modificaron, ¿vale? Esta es una de las claves o lo más importante del SATE es que rebaja muchísimo los puentes térmicos, ¿vale? Es decir, ¿por qué hacer el SATE? No es que quite todos, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, no es que quite todos, pero sí quita la mayoría y los quita, digamos, de una forma, como vamos a ver, en este caso, por ejemplo, de tener una transmitancia de 1,07 a 0,01, ¿vale? Es decir, pues prácticamente quita el puente térmico.
Como veis, ¿vale? El detalle es el mismo, pero como veis el aislamiento, que es la parte amarilla que se ve representada en la imagen, ¿vale? Como pasa continuo, los 10 centímetros de aislamiento, pues prácticamente quita el puente térmico. Es decir, para quitar el puente térmico, la cuestión es que el aislamiento sea continuo. Es decir, no haya separación entre diferentes aislamientos o entre aislamientos y ventanas, sino que tiene que ser continuo. En cuanto yo dejo una discontinuidad, es cuando se produce el puente térmico. Pero si yo, en este caso, como pasa continuo el aislamiento, pues fijaros, es decir, está quitando el puente térmico. Aquí en la cubierta, pues en la cubierta se quedó el puente térmico. Es decir, teníamos un caso que no tenía aislamiento. Y aquí, como veis, el SATE llega hasta este alero. Como veis en la imagen, el alero es este alero de aquí, pero claro, como nosotros vamos con el aislamiento por encima de la cubierta, queda un hueco. ¿Veis que queda un hueco marroncito? Que es, digamos, ese tablero cerámico, ¿de acuerdo? Pues entonces, como no llega, fijaros, al aislar, al tener mejor aislamiento, siempre que ponemos más aislamiento y dejamos el puente térmico, empeora el puente térmico. Es decir, porque esa parte débil es más débil todavía. Y pasamos de 0,84 a 0,90, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tuvimos que asumir que ese puente térmico no se quitaba. Continuamos con el frente forjado, es decir, el forjado que hay entre las diferentes plantas, ese forjado que hay y que corta el aislamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, voy con un trasdosado con aislamiento por la cámara, claro, apoyo en el forjado, pero no es continuo. En este caso, como voy por el exterior, exactamente igual que con los pilares integrados, ¿de acuerdo? Al ser continuo, pues fijaros, de 1,17 a 0,12, básicamente, pues se puede decir que hemos eliminado el puente térmico o se ha quedado súper bajo. En este caso, en este caso no es solera, es forjado sanitario, pero igual, como no se intervino en las viviendas, en los bajos, con ningún tipo de aislamiento, pues se quedó el que estaba. En este caso, 0,27, ¿vale? No es un puente térmico malo porque da a un forjado, ¿vale? Entonces, digamos, este no fue un problema como tal, o el aislar la cámara, como ya la cámara es efectiva, es decir, no es la peor transmitancia que había en el origen del edificio, pues bueno, como vamos a ver, aún así el edificio mejoró muchísimo. Vale, pues continuamos con el dintel. Vale, pues el dintel igual, es decir, vamos a ver en el vídeo, ¿vale? En este caso el aislamiento llega, ¿no? Baja por la fachada y da la vuelta, ¿vale? Este dintel es la parte superior de la ventana, entonces da la vuelta y llega a la ventana, es decir, si llega a la ventana es continuo, si no llega a la ventana no es continuo. Y vamos a ver un caso, ¿vale? Para que también vosotros lo veáis, porque en muchos edificios cuando se rehabilitan, el hueco, digamos, el contorno del hueco, ¿de acuerdo? Lo que son las jambas, los laterales que dan al exterior, es decir, está colocada la ventana y luego está las jambas, los dos laterales de la ventana, el vierteaguas o el alféizar y luego tenemos el dintel arriba, ¿vale? Pues esta embocadura del hueco, sea una ventana o sea una puerta, ¿de acuerdo? Hay muchos que no los hacen. Es decir, que no ponen aislamiento, no dan la vuelta, van con la fachada y no dan la vuelta en el hueco, sino que lo dejan ahí terminado y luego lo revisten con el revestimiento final, pero no meten aislamiento. Entonces tienes puente térmico y vamos a ver cómo mejora cuando realmente lo hacemos bien. Cuando lo hacemos pues regular, como muchas veces se pueden ver, seguro que tenéis alguna rehabilitación de algún edificio y si no llevan el aislamiento hasta la ventana, no es lo más óptimo. Vale, la jamba exactamente igual, ¿vale? La jamba que es el lateral de la ventana o puerta, nosotros damos la vuelta y lo llevamos hasta que se junte contacto con la ventana. Podemos hacer que, digamos, este aislamiento continúe hasta casi la parte interior y luego colocar la ventana, o como en este caso, si ya tenemos la ventana, pues llevar el aislamiento a la ventana. Continuamos con el alféizar y el alféizar exactamente igual, es decir, los alféizar normalmente se quitan en la rehabilitación, nosotros las que hacemos las quitamos, hacemos que el aislamiento llegue a la ventana y luego ya se coloca un nuevo vierteaguas o alféizar, ¿de acuerdo? Es la mejor solución. Si dejamos el vierteaguas que tenemos,
pues evidentemente este puente térmico le vas a seguir teniendo, ¿vale? Los valores iniciales en este caso, ¿vale? Vamos a ir viendo. Valor inicial, pues en este caso una calificación sacaba de 54,4 en emisiones y las demandas, que es lo que nos interesa, la demanda de 110. Cuando nosotros hicimos esta primera propuesta de SATE en fachada sin contorno de hueco, porque bueno, no se iban a cambiar las ventanas en un principio, y entonces, pues bueno, pues entonces la embocadura de los huecos, puertas o ventanas, pues tampoco se hace, que es lo que normalmente pues se hace, es decir, ese hueco no se aísla. Entonces, bueno, pues evidentemente, fijaros, de 54,4 a 38 en emisiones mejoró bastante. La demanda, que es lo que nos interesa, 110 a 67, bajó muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, que fue el aislamiento, esta propuesta que se hizo a la comunidad, pues bueno, pues ya se veía un buen ahorro. Es decir, que ya está muy bien. Y de hecho muchas, insisto, los huecos no se hacen, no se aíslan. Claro, cuando ya le propusimos el aislar los contornos, porque daos cuenta que el grueso, que es colocar los andamios, colocar el SATE, el dar la vuelta, es el chocolate del loro. Muchas veces es pagar un poquito y te lo dejan bien hecho, terminado bien. Y como en este caso, si ya también puedes cambiar de forma integral las ventanas y puertas, pues ya es fantástico, ¿no? Pero en este caso, fijaros, de 38 a 32,4, insisto, es decir, el grueso está en los andamios, en la mano de obra de colocarlas esas planchas mecánicamente. El dar la vuelta ya es nada, no es económicamente. Y evidentemente, claro, de 38 a 32,4, de 67,4 a 52,3. Nosotros siempre que lo hacemos, siempre hacemos que el aislamiento llegue a la ventana. Si no, pues no lo hacemos, es decir, porque es que al final no merece la pena, ¿no? Si se hacen las cosas bien, la verdad. Luego tenemos el SATE, ¿vale? Dando la vuelta. Y en este caso sustituimos las ventanas, ¿no? Pues entonces pasamos, fijaros, de 110 el origen a 32,3 en la demanda, de unas emisiones de 54 a unas emisiones ya de menos de la mitad, 24,3. Es decir, bueno, pues se valoró, se hizo una auditoría, nosotros propusimos todo esto, como vamos a ver, viéndolo económicamente, y al final se dieron cuenta con los números. Por eso es importante las auditorías, porque al final lo primero, sabes lo que estás haciendo, sabes dónde vas a llegar y sobre todo aseguras a nivel de ayudas que las vas a coger. Entonces, claro, por eso es importante estas auditorías que, por ejemplo, nosotros hacemos, porque vas sobre seguro y vas sabiendo lo que estás haciendo y dónde vas a llegar y lo que vas a pagar. Y con precios de mercado donde sabes si se va a amortizar o no se va a amortizar, si merece la pena o no merece la pena. ¿Vale? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el hecho de llevar el aislamiento a la ventana merece la pena. Continuamos con, en este caso, con aislamiento en cubierta, ¿vale? Ya con la cubierta, es decir, se aisló todas las fachadas, se cambiaron ventanas y la cubierta, pues fijaros, de 54,4 a 20,8, es decir, de una E a una C. Y luego ya por último, lo que se hizo fue, porque eran calderas pues antiguas, estancas, pero antiguas, muy antiguas, muchas en muy mal estado. Entonces lo que se hizo fue cambiar las calderas, que eran mixtas, se cambiaron las calderas por calderas estancas solo de calefacción, en este caso eran solo de calefacción, y se puso un aerotermo para el agua caliente, ¿vale? Con lo cual se llegó, ¿vale? Estas calderas de gas natural solo de calefacción ya se pasaron a condensación, muy importante. Bueno, ya solo venden de condensación, ¿vale? Pero se pasaron a condensación, que tienen mucho mejor rendimiento. Y el agua caliente, en vez de producirla, porque estas viviendas tenían en el interior un buen tendedero que permitía la instalación de este aerotermo sin ningún problema. Entonces, al final se llegó, con todas estas intervenciones que vamos a ver, se llegó a una B y 11,7, ¿vale? Es decir, y una demanda de 22,9. O sea, de un edificio que partíamos de 110 a 22,9. Estos son valores actualísimos y bueno, y vamos a ver ahora con números. Vale, en este caso tenemos el caso base, ¿vale? Las demandas, la suma de calefacción y refrigeración estaba en 128,4. En gas natural, en calefacción, el edificio, ¿vale? Esto es del edificio, no de una vivienda.
215.000 prácticamente kilovatios por año en gas natural. Luego en ACS, pues 48.231 y en refrigeración 12.000, ¿vale? Económicamente, pues unos 19.000 euros, insisto, todo el edificio. En ACS unos 4.300 y 2.200 en refrigeración. ¿Vale? Al meter el SATE, pues claro, se redujeron las demandas, con lo cual, fijaros, ya de pagar el edificio 215.000 euros a 130.000 euros al año. En ACS, evidentemente, como se mantenían las calderas hasta ese punto, no se reducía, y en refrigeración se reduce, claro, el aislamiento reduce la refrigeración. Continuamos, en este caso, con el SATE y el contorno, y fijaros, ¿no? Es decir, de pagar 130.000 a pagar 102.000, es decir, 30.000 euros menos al año por llevar el aislamiento hasta la ventana. Merece la pena. Ahora vamos a ver en amortizaciones y tal, que es que merece la pena, y mucho. Por eso hay que hacerlo, hay que pedirlo. No, a mí el aislamiento me lo llevas hasta la ventana. Ya está, o sea, sin más. ¿Por qué? Pues porque me vas a llevar 2 duros más, como vamos a ver, y es que voy a ganar muchísimo. Entonces, lo quiero así. La siguiente medida que se propuso fue el SATE con el contorno de hueco y ya la sustitución de las ventanas. Pues fijaros, las demandas de 128,4 a 48,1. En calefacción, pues vamos a pasar, pues fijaros, de pagar el edificio 20.000 a pagar el edificio 6.000 euros. O sea, ya aquí hay un descenso en energía brutal, de 215.000 kilovatios a 63.000, una pasada. Ya con cubierta, pues las demandas se quedan en 38,7, pues igual de pagar en calefacción casi 20.000 a pagar 4.000 euros el edificio entero. Pues una pasada, una pasada. Y ya por último, cuando se cambiaron las calderas y el aerotermo, pues se llegó a esto, ¿no? Es decir, a una calefacción pagar 3.000 euros, ¿vale? En este caso solo fueron sustitución de caldera, pues de pasar unas calderas antiguas, estancas a condensación, pues fijaros, nos da una bajada de 1.000 euros. Luego el ACS, pues el aerotermo pasó de 4.340 euros a la mitad, menos de la mitad, ¿vale? Esto es el aerotermo, ¿no? Es decir, que dices, bueno, merece la pena tener una caldera solo, en este caso se puso para calefacción, y poner un aerotermo. ¿Por qué? Pues porque fijaros, es decir, es que por lo mismo calentar agua caliente, la misma demanda, voy a pagar menos de la mitad. Y en refrigeración, bueno, pues se mantuvo, ¿no? En este caso, porque no se tocó a nivel de instalaciones el edificio para la refrigeración. Total, un edificio que gastaba unos 26.000 euros en energía, ¿vale? La suma de calefacción, ACS y refrigeración, se pasó a 6.680 euros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues ¿por qué se están rehabilitando mucho edificio? Pues porque realmente merece la pena. Y vamos a hablar con números, si merece la pena, ¿no? En este caso, las mejoras en la 3.1, ¿vale? Las mejoras... Lo que nos interesa es esto, ¿no? Es decir, se invirtieron 110.000 euros, ¿vale? O sea, una cantidad muy alta, 110.000 euros, solo en el SATE, solo en el SATE. Se calculan a 50 años, perdón, la vida útil. La amortización sin ayudas y sin nada, en 14 años se recuperan los 110.000 euros. Con IRPF en 12 años, en este caso se coge el máximo, 15.000 euros. Y con fondos CAES, que no están metidos en estos 12 años, no están metidos los fondos CAES, solo está metido, como pone aquí, amortización con IRPF. Es decir, si metemos los fondos CAES, pues a lo mejor otro añito. Es decir, esta intervención en 11 años está recuperada. ¿Por qué? Pues porque ya lo habéis visto, es decir, es que hay un ahorro bestial. La siguiente, que fue ya el contorno de hueco, simplemente el aislamiento, llevarlo. Se valoró en 6.000 euros más, pero insisto, el grueso es el SATE, es decir, llevar el aislamiento a la ventana ya es poco. Y fijaros, la amortización de 14 a 11 años. Y ya con IRPF a 10 años. Es decir, ¿merece la pena? Total, o sea, total. Por eso digo, es decir, si estáis metidos en un proyecto de estos, decirlo. Es decir, no, yo quiero el SATE, que se aísle la jamba, que se aísle el dintel, que se aísle el Pfeiffer, es decir, la embocadura de la ventana. A nivel de IRPF no coges más, pero en este caso es que ya es amortizable por sí solo. Es decir, si es que, bueno, oye, te pueden ayudar, pues fenomenal. Los fondos CAES, pues mira, oye, cojo 15.000, cojo de aquí 10.000, son 25.000 euros menos de 116. Oye, pues fantástico, genial, total, ayudas
25.000, bueno, casi 24.367. Continuamos con, en este caso, la 3.3, que fue ya cambiar las ventanas. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú enseñas estos números y dices, joder, o sea que yo en 24 años voy a amortizar 200.000 euros, claro, es que es un ahorro impresionante. O sea, estamos hablando de que es un 60% menos, bueno, 56% menos en el recibo lo que vaya a pagar. Es decir, claro, por eso se recupera, pues bueno, en este caso 24 años. Está muy bien, está muy bien. Por eso lo de las auditorías energéticas, es decir, porque voy a ver dónde llego, dónde quiero llegar y voy a lo seguro. No voy a ciegas, no voy a hago una cosa, luego me queda a medias, o voy a recuperar, no voy a recuperar, voy a entrar en ayudas o no. El siguiente, que en este caso sería ya la cubierta, que ya conseguía una C, que está muy bien. Pues fijaros, ya con la cubierta, en este caso, se van sumando. Es decir, en este caso SATE, el contorno, al SATE con contorno se le añadió las carpinterías, cambiar las carpinterías, y en esta se le añade también la cubierta. Claro, pues en este caso la cubierta, fijaros, volvemos a 15 años, 14 con IRPF. ¿De acuerdo? Y pudiendo coger un total de ayudas de casi 30.000 euros. Bueno, pues es verdad que son 232.000 euros, que esto es al final financiación, está claro, pero que, joder, es que en 15 años, es decir, con IRPF 14, a lo mejor con los fondos CAES, pues podemos hablar de 13 años. Es que está muy bien, muy, muy bien. Y luego ya tenemos la última, que fueron cambiar todas esas calderas que estaban horrorosas, fatal, y poner el aerotermo para el ACS. Bueno, pues al final se llegó en energía final, es decir, en electricidad, gas, a reducir en un casi 81%. Esto es una bestialidad. Evidentemente nos fuimos casi 300.000 euros. Y bueno, pues en ayudas al final se cogieron pues en torno a unos 33.000 euros. Llegó el edificio a una calificación B. Y claro, esto lo bueno que tienes es que tienes un retorno rápido, vamos a poner 14, vamos a poner con los fondos CAES unos a lo mejor 13 años, en 13 años lo has recuperado, pero lo bueno es que te quedas con una vivienda súper eficiente, con una calidad, un confort interior brutal, y luego con un edificio que, como se puede ver en las imágenes, es que estéticamente no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, es que ya no solo voy a ganar, que claro que voy a ganar en ahorro energético, en que voy a emitir menos emisiones, etcétera, sino que me quedo con un edificio exterior, pues impecable, o sea, nuevo, y con una eficiencia energética de edificio nuevo, o sea, una B. Es un edificio, se puede rehabilitado, es un edificio como si fuese nuevo. Es cierto que, claro, esto asusta, ¿eh? Esto cuando tú llegas a una comunidad y dices, oye, 300.000 euros, dicen. Pero claro, hay financiaciones y la gente, pues bueno, claro, cuando ellos ven que evidentemente hay una amortización y tal, bueno, de hecho, joder, se hacen, se están haciendo un montón de rehabilitaciones de edificios porque al final, pues oye, compensa todo esto y compensa mucho. Vale, me gustaría hacer una anotación, ¿vale? El SATE es muy importante, es muy efectivo, por ejemplo, en bloques de viviendas o viviendas unifamiliares que tienen, vamos a decir, 3, 4 o más alturas. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todo es fachada, los metros cuadrados de superficie, hay poco de suelo y poco de cubierta. Claro, si yo imaginaros que tengo una vivienda unifamiliar que tiene una planta, la mayoría de mis metros cuadrados van a ser el suelo y va a ser la cubierta. De fachada voy a tener bastante menos, con lo cual estos números cambian. Es decir, estos números son para una vivienda de cuatro plantas, digamos. Con 3 funcionaría muy similar, con 2 habría que echar números, y si ya tengo más de 4, es decir, cuando tengo 6, 7, es decir, también va a ir mejorando, ya cada vez menos, pero estos números mejorarían. Es decir, que por ejemplo, si tenemos una vivienda unifamiliar aislada con una planta, pues bueno, habría que echar números, ¿no? Pero siempre, siempre, ¿vale? Yo por lo menos todos los que hemos hecho han salido amortizables, aun con una planta. Pero, digamos, los números no son tan maravillosos como se ven aquí, ¿vale? Por lógica, es decir, porque voy a tener más metros cuadrados de suelo y de cubierta que de fachada, simplemente. Vale, pues nada, simplemente invitaros a suscribiros, a dar un like al vídeo si os ha gustado
Y nada, y que estéis al tanto de todo esto de la eficiencia energética, de cómo, bueno, se pueden hacer las cosas, de qué es lo mejor. Yo siempre insisto, es decir, aquí estamos para informar, para ayudaros, como sabemos, como podemos, y que por lo menos tengáis una información válida para que podáis tomar vuestras mejores decisiones y que no os vendan cualquier cosa, porque claro, aquí vender en una rehabilitación de un edificio es muy caro. Entonces, claro, no es decir me van a vender una cosa a 50, 100 euros, que como estamos hablando aquí, estamos hablando de 300.000 euros. Entonces, claro, aquí no vale vender humo porque hay mucho dinero en juego y evidentemente, claro, familias normales, pues no nos pueden engañar. Entonces, bueno, invitaros a suscribiros, a dar un like y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.